importante, cuando hablamos hace rato, es muy importante el diseño también que va a utilizar, digamos, el Estado para comunicarse con los ciudadanos. ¿Cómo empezamos, digamos, a redactar un documento en lenguaje claro? Acá tenemos varios estadios y si nos ponemos a ver, en este caso, si cómo vamos a hacer el proceso de comenzar a armar un proyecto de ley, por ejemplo, tiene que ver mucho con lo que dice el lenguaje claro. Por un lado, planear. Cuando nosotros comenzamos a elaborar un proyecto de ley, por un lado, o sea, recibimos la información del legislador, por ejemplo, o del decisor. Entonces, o también a veces nos pueden venir, por ejemplo, los proyectos que vengan desde una ONG o quizás de alguna persona, de algún particular que tenga una idea y la plantea al legislador. Entonces, a partir de ahí comenzamos a planear, buscar información, saber quién va a ser el destinatario, que para el lenguaje claro es muy importante, saber para quién escribimos. Después tenemos un segundo estadio que es escribir. Comenzamos a elaborar el documento, ir guardando todas esas ideas que nosotros tenemos. En ese momento, cuando escribimos, tenemos que consultar al decisor, porque muchas veces nosotros escribimos y no es lo que quiere, digamos, el decisor político, porque cuando nosotros escribimos una ley, esa ley tiene que ser el fiel reflejo de lo que quiere el legislador. No podemos escribir una ley y que sea como a nosotros nos parezca. Y por último, dejamos el tercer paso del proceso es revisar. Revisar, hacer bien, porque nosotros en la primera parte, cuando escribimos en general. Ya cuando lo revisamos, ya lo organizamos, ya ponemos las ideas cuáles son las más importantes. Lo mismo pasa al redactar un documento que redactar un documento legislativo. Entonces, cuando planeamos, como dijimos hace rato, definimos el propósito del documento, qué espero lograr con mi texto, qué debe hacer el lector con esa información, identificar al lector, porque si nosotros no sabemos a quién va dirigido, quién es nuestra audiencia, seguramente no vaya a ser esa ley, por ejemplo, no va a tener fuerza ni va a ser acatada, digamos, por la ciudadanía. Bueno, generar las ideas y ordenar las ideas. ¿Cómo vamos a identificar la información en el caso de nosotros que vamos a armar los proyectos, ¿no? Los proyectos de ley o los proyectos de ordenanza? Cuando esa información dice, afecta la vida del ciudadano generando deberes y derechos, eso nos tenemos que preguntar cuando vamos a hacer una ley. ¿Esto afecta la vida del ciudadano? ¿A quién beneficia? ¿A quién perjudica? Muchas veces eso no lo hacemos, ni siquiera hacemos ninguna evaluación al armar un proyecto, por ejemplo, un proyecto de ley. A mí me gustaría, si se puede, que alguno de ustedes me digan qué tipos de proyectos ya existen allá, ya sea de ordenanzas o ya sea dentro de, digamos, del Senado. No sé si se puede, alguien puede levantar la mano y quiere responder eso.
Andrés puede habilitar el... Buenas Te pueden tardes. habilitar el micrófono. Buenas Buenas tardes, tardes, ¿se me Karina, te escucha? escuchamos. ¿sí? Nosotros en Spacencúter, adhiriendo a la ley nacional y el avance en la provincia, hicimos un proyecto de ordenanza y adherimos a el acceso a la información pública del ciudadano. Ah, Obviamente que le reclamamos, o sea, se le pide una nota excelente. formal, Y un ingreso por secretaría vendría a ser, y que el funcionario que está siendo citado o que el área que requiere, que es requerida, tenga un plazo en el cual le responda. bien. Yo te quería preguntar, por ejemplo, qué tipos de ordenanzas, como nosotros, por ejemplo, tenemos los proyectos de ley, los proyectos de declaración, los proyectos de resolución, de decreto, ¿ustedes qué tipo de proyectos tienen? No, en la comuna tenemos ordenanza y decreto. Sí. Ah, ordenanzas y decretos. Em, Quería preguntarte también, por ejemplo, nosotros, si vemos las partes del proyecto, nosotros tenemos la parte de del articulado y, por otro lado, la parte de los fundamentos. ¿Cómo es allá digamos, cómo son las ordenanzas? En Spacencúter, visto, considerando y del Consejo Comunal resuelve. Ah, perfecto. Comuníquese, Eso sería. etcétera, etcétera, etcétera. Ah, está bien. Primero es como que primero dan toda la fundamentación y después Ujú, es el articulado. ujú. Ah, perfecto. Nosotros en el caso del Senado, por ejemplo, o en la Cámara de Diputados, los proyectos tienen primero la parte dispositiva, por decir, todo el articulado, y después vienen los fundamentos. Cuando vienen los fundamentos, como vos dijiste, los tuyos dicen vistos y considerando, como si fuera un decreto del presidente, ponerle acá. Nosotros tenemos los fundamentos y comienza con señor o señora presidente. Sería presidente de la Cámara de Diputados o señora presidente de la Cámara de Senadores. Pero quería saber más o menos cómo era el formato, digamos. Entonces, hay varios tipos de proyectos, acá, como les dije, proyecto de ley, proyecto de resolución, y para cada uno de ellos tienen un fin. El más importante de ellos es el proyecto de ley. Y vamos a ver cómo se enlaza, por un lado, lo que es los pilares de la técnica legislativa o la técnica legislativa con el lenguaje claro. El lenguaje claro aporta a la técnica legislativa, digamos, mayor claridad y comprensión para que la ciudadanía pueda acatar lo que nosotros hacemos, digamos, en el proyecto o en la ley que salga sancionada. Entonces tenemos que los pilares de la técnica legislativa son la estructura, la redacción, la lógica y la dinámica. Pero ustedes preguntarán, ¿qué es la técnica legislativa? ¿Algunos de ustedes saben qué es la técnica legislativa? No sé quién quiere hablar. No, no hay problema, ¿eh? Hola, O- ¿me escuchan? sí. Ah, buenísimo, porque no me andaba el micrófono el otro día. Perdón, creo que la técnica legislativa son los procedimientos para llevar a cabo los distintos tipos de documentos, para poder redactarlos y etcétera. ¿Puede ser? Sí, ahí es como que hay una mezcla de lo que estamos hablando sobre gestión parlamentaria, es un proyecto y demás hasta que llega la sanción, y la técnica legislativa sí tiene que ver más con la parte de la redacción, ¿no? Del proyecto. Em, Ubertone decía que la técnica legislativa, digamos, era un arte, el arte de elaborar textos normativos
que no tengan errores, o si los tienen, que sean la menor cantidad posible de errores. Eso decía Ubertone, y hablaba del arte, porque hablaba como que cuando vos vas ejercitando lo que es la técnica legislativa, vas adquiriendo algunas habilidades, como son, por ejemplo, hay técnicas, ya lo vamos a ver, del epigrafiado. El epigrafiado lo vamos a ver que es, si bien no forma parte de la ley, pero le sirve al ciudadano para ubicar el artículo, digamos, el artículo que le interesa. Después está otra técnica, que es la técnica del incisado. Pero esas técnicas, es como con el uso, se van adquiriendo. Y entonces después cuando vos, como cualquier artesano, cuando terminas el proyecto de ley, vos ves que aplicaste un montón de reglas que, si bien no son obligatorias, hacen que el texto normativo le sirva, digamos, al ciudadano y que lo pueda entender. Porque sabemos que un texto claro no necesita interpretación. Porque cuando un texto está oscuro o con palabras difíciles, seguramente vamos a tener que ir primero a un abogado para que haga la primera interpretación, y luego vamos a tener que ir al juez para que él haga la interpretación final. Cuando se supone que la ley tiene que ser por sí misma clara. Entonces no necesitas ir al juez para que dé la interpretación de una, digamos, de una norma oscura. ¿Cómo se relaciona, digamos, esto de, digamos, los pilares de la técnica legislativa con el enfoque del lenguaje claro? La estructura de la ley, ya vamos a ver, que le van a dar contenido y diseño a la norma jurídica, digamos, o a la ley. Después, por otro lado, la redacción y la lógica, la redacción en cuanto a el texto normativo que sea claro, conciso y preciso, y la lógica, digamos, que no haya vaguedades ni ambigüedad. En cuanto a la dinámica, ¿por qué le sirve tanto la parte de la dinámica, digamos, al ciudadano? Porque la dinámica va a determinar claramente qué es lo que está vigente y cuál es el texto que no está vigente. Eso es lo que va a determinar la dinámica jurídica. Ahora vamos a ir viendo rápidamente, porque creo que tiene que ser como por ahí, quizá más adelante podamos dar un curso más intenso sobre lo que es técnica legislativa, o si quizá es una primera aproximación. Bueno, yo me ofrezco para lo que, si les sirve, y si soy clara, ¿no? Porque estoy hablando de lenguaje claro y por ahí no me entienden, no es que no me entienden, no me hago entender. Bueno, vamos a comenzar con el primer pilar, digamos, de la técnica legislativa, que es la estructura de la ley. Muchos dicen que la estructura de la ley es como si hicieras un índice. Y podemos decir que es la distribución ordenada de las disposiciones del texto normativo. ¿Por qué? Porque una buena estructura ayuda a lograr orden, coherencia y buen entendimiento por los destinatarios de la ley. Desde el punto de vista del lenguaje claro, una estructura, como les dije yo, ayuda al usuario de la ley. Y en la estructura vamos a ver que se procura, digamos, con una buena estructura, que el destinatario pueda comprender y acceder fácilmente al contenido de la ley. Como dijimos hace rato, hay partes en la ley, que es la parte expositiva, la parte dispositiva y la parte expositiva, que ustedes bien la mencionaron recién. Que nosotros a la parte expositiva la llamamos fundamentos. En el caso de los proyectos del Poder Ejecutivo,
se llaman mensaje, ¿no? Y en donde tienen el mismo formato, por decirlo así, que los proyectos de ordenanzas, en donde primero están los fundamentos y después viene el articulado. Comenzamos, digamos, dentro de la estructura de la ley, lo más importante es el título. Y desde el punto de vista del lenguaje claro, es muy importante el título porque es la primera aproximación que tiene el destinatario de la ley a saber de lo que se trata esa ley. Por lo tanto, debe ser, digamos, se debe corresponder el título de la ley, el objeto y el contenido de la ley. Hubo, digamos, como una moda en donde, fíjense, ponían en las leyes unos nombres bastante largos porque lo que se pretende es que el título de la ley sea más bien conciso, directo y breve, ¿no? Fíjense este, Ley de Reparación Histórica para jubilados y pensionados. Después tenemos un segundo ejemplo, proyecto de ley, razonabilidad en las tarifas de servicios públicos. Fíjense que quien, digamos, si fuese legislador, no compartiría una ley de reparación histórica para los jubilados, que siempre los jubilados se han quejado por decir de que no son satisfechas sus necesidades y demás. Pero estos no serían unos ejemplos que no estarían bien, porque es como que utilizan palabras, adjetivos, que, ¿cómo les puedo decir? Que en ese caso se deben evitar. Los títulos de las leyes tienen que ser claros y breves. Por ejemplo, ley que regula el trabajo infantil, por ejemplo. O ley que regula la educación. Tiene que ser bien concreta y concisa. Luego que hablamos, digamos, del título, vamos a pasar brevemente a hablar de los epígrafes. Dijimos que el módulo unitario de la ley es el artículo. Cada artículo tiene que estar una norma, tiene dos muy grandes que son lo que se llaman artículos plurinormativos, significan que en un artículo hay un montón de normas contenidas. En ese caso no es conveniente hacer eso porque provoca una confusión en el usuario de la ley en donde vos vas a ver que hay digamos, varias normas en un solo artículo. Entonces, lo que se propone es que cada artículo debe contener una sola norma jurídica. Por otro lado, cada artículo, desde el punto de vista del lenguaje claro, es conveniente que tenga un epígrafe. Ese epígrafe no integra el texto del artículo, tiene que ser breve y no puede repetirse, digamos, a lo largo de la ley. Si nosotros tenemos la decisión de en cada artículo de la ley, de la ordenanza, poner un epígrafe, tienen que mantenerlo en toda la ley. No pueden poner en un artículo sí un epígrafe, en otro artículo no. Fíjense en este. Artículo 37. El Poder Ejecutivo Nacional reglamentará la presente ley dentro de los 90 días de su promulgación. Acá vemos que este artículo no tiene un epígrafe. El epígrafe sería la
se ponen los epígrafes negrita para que, digamos, puedan ser localizados y que el usuario de la norma sepa de qué se trata. Cuando hablamos de los artículos, estos deben estar numerados en forma continua. La numeración cardinal facilita la lectura. Pero también, no sé si ustedes se han fijado, en algunas leyes es usual que se utilice la numeración ordinal. Del 1 al 9, vieron que se le pone el cerillo y ya después del 10 no se le pone. O sea, es la numeración cardinal. Después del 10 es la numeración cardinal. Esos artículos se pueden dividir en párrafos y en incisos. En el caso de los incisos, pueden utilizarse para exponer con mayor claridad una serie de proposiciones. O bien una numeración. Podemos decir también de los incisos? Que los incisos deben comenzar con minúscula y terminar en punto y coma, salvo el último inciso que va con punto y aparte. Muchas veces yo he visto, por ejemplo, en leyes tributarias y demás, eh, que a veces no les alcanzan con todas las letras del abecedario porque tienen un montón de incisos. En ese caso, para mí, es conveniente usar el 1, 2, 3, o sea, la numeración. Pero, digamos, en leyes que ustedes vean que tienen un montón de incisos. Por ejemplo, en las leyes tributarias pasa eso. En cuanto a los incisos, como para decirle un comentario, los incisos pueden ser acumulativos, o sea, cuando nosotros decimos que los requisitos para ser, qué sé yo, para ser senador son, tener 30 años, tener una renta anual de 100.000 pesos fuertes, creo que era, tener una residencia. En ese caso, siempre le vamos a poner I, porque son todos esos los requisitos. Ahora, cuando ponemos el O como eh, ponemos, por ejemplo, eh, puede tener 30 años o puede, por ejemplo, puede tener la mayoría o puede tener 21 años, o sea, que puede tener o 18 o 21. Perdón, eh, ¿cómo es que se llama? El ejemplo que di, medio raris, pero bueno. Ya lo vamos a ver, vamos a tratar de verlo en algunos ejemplos. Cuando vemos la estructura, en la parte dispositiva, tenemos que existen orden en los temas y también el orden en las particiones. Cuando hablamos en el orden de los temas, la disposición normativa debe estructurarse siguiendo un criterio lógico que asegure la claridad y la coherencia interna. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las prescripciones deben formar parte del texto de la ley y no deben insertarse nunca en los fundamentos. O sea, también a la inversa, no podemos poner dentro del articulado, por ejemplo, cuestiones que tengan que ver con fundamentación o con expresión de deseos. Eso no va dentro de la parte dispositiva, sino eso lo podemos poner en la parte de los fundamentos. En el texto normativo se ordena de lo general a lo particular, de lo normal a lo excepcional y de lo sustantivo a lo procesal. Y lo vamos a ver acá cómo son las secuencias de las prescripciones.
Primero, bueno, hablamos de, primero el título, que era muy importante, saber ubicar al usuario de la ley de lo que vamos a presentar como ley. Después tenemos las disposiciones iniciales. Entre las disposiciones iniciales tenemos el objeto de la ley, que en general es el mismo que el título. Es como que el objeto de la ley refuerza el título de la ley. Después podemos poner la finalidad. La finalidad de la ley puede ser que la pongamos o como no la pongamos. No decir cuál es la finalidad de la ley. Por otro lado, tenemos los principios generales, que serían el núcleo o lo más importante dentro de la ley. Después tenemos la aplicación, digamos, el ámbito de aplicación material, que hace referencia a lo que trata el tema de la ley. El ámbito de aplicación territorial, o sea, dónde se va a aplicar la ley, y el ámbito de aplicación personal, o sea, cuáles son los sujetos alcanzados por esa ley. Vieron que en general el ámbito de aplicación personal, no sé si ustedes tienen una ley, digamos, de legislativos, tienen una ley, digamos, para el personal legislativo ahí. ¿Alguien me puede contestar? Sí, sí, sí tenemos acá una ley para los empleados Bueno, legislativos que nos en regula cuanto al el empleado legislativo. Claro, en ese caso, en el ámbito de aplicación personal, va a tener ámbito de aplicación personal porque se va a aplicar solamente al personal legislativo. Eso, en ese caso, sí se pone el ámbito de aplicación personal. Por ejemplo, si hacemos una ley general que o sea, no tenga necesariamente que poner un ámbito de aplicación personal, directamente, si bien la mencionamos, no es necesario que se coloque. Igual que en el ámbito de aplicación territorial. Si yo hago una ley para la provincia de Entre Ríos, no es necesario, porque va a ser redundante, poner que esta ley será de aplicación en la provincia de Entre Ríos cuando es una ley provincial. Lo mismo que si fuera una ley nacional. En el ámbito de aplicación territorial en general se aplica, por ejemplo, en caso de que haya una emergencia, ponele agropecuaria, en donde dicen, bueno, esta ley se va a aplicar a tal o cual región, ¿no? En este caso, sí se coloca el ámbito de aplicación territorial. En cuanto a las definiciones en una ley solo si son indispensables para la interpretación de la ley. ¿En dónde las ponemos? Las podemos poner dentro de las disposiciones iniciales, si son pocas, o si son muchas, las podemos poner en un anexo. Díganme si voy muy, muy rápido o bueno, podemos seguir avanzando. Y acá podemos ver que dentro de la organización interna de esas disposiciones, tenemos que en las disposiciones generales y especiales, ahí es donde se van a definir las competencias, derechos, obligaciones, permisos y casos especiales. Después de las disposiciones generales, tenemos las disposiciones orgánicas. Las disposiciones orgánicas no siempre van a existir, pero sí van a estar después de las disposiciones iniciales Mm. y después de la general. Se corta un poco el sonido del... Ahí por ahí se entrecorta un poquito Jacqueline, se entrecorta un Vamos a poquito ver el si, por audio ahí. ejemplo, en el caso de que se haya creado
Ahí perdimos el sonido de Jacquelina. Hacemos un pequeño break de 5 minutos a ver si podemos Perfecto, acomodar la conexión. gracias. Sí, sí. Sí, se escuchaba entrecortado. Bueno, yo les recuerdo que ahí en el chat está cargado el link para que marquen la asistencia. Pero bueno, no se preocupen que los que no pudieron, porque ahí vi una cosa de la clase anterior, nos pueden mandar al WhatsApp del instituto y nosotros cargamos la asistencia, no hay problema con eso. A ver, Jacqueline, ahora sí, te recuperamos. Esa última Ay, parte, como que perdónenme, no, seguía hablando sola. A ver Y si por ahí se puedo. entrecorta, no sé si hay alguien más ahí conectado a internet, en la misma internet que vos, capaz que... Ah, no sé si ahí se ve. No puedo compartir. ¿Ahí se ve? ¿Ahí compartí o no? sí, ahí Sí, sí, sí. ahí está compartido. Horrible. Perdón, que no me salió. Habíamos hablado de las disposiciones iniciales, eso sí, ¿se escuchó o no? Sí, sí, sí. Sí, ok. Bueno, decíamos cuando hablamos de la organización interna que, o sea, primero están las iniciales, después están las disposiciones generales y especiales, y ahí donde se definen las competencias, también los derechos y las obligaciones, los permisos y también los casos especiales. Disposiciones orgánicas, si es que las hubiera, son aquellas que crean órganos. En general, cuando uno crea órganos, seguramente van a venir las disposiciones de procedimiento en donde vamos a tener que detallar cómo, digamos, va a proceder ese órgano digamos, a lo que está facultado, a qué cosas no puede, cuáles son sus funciones. Seguramente tenemos que poner las disposiciones de procedimiento. Y por último, están las disposiciones sancionatorias, que seguramente que si ponemos, por ejemplo, una obligación, un derecho y una obligación, en caso de que no se cumpla, siempre vamos a tener que poner sanciones o penas de acuerdo a la competencia que tenga, ¿no? Ya sea que sea, por ejemplo, en el caso del Congreso, ¿no? Tiene un código penal que podrá poner penas. En el caso de, digamos, de las municipalidades, que hay códigos de falta, bueno, también son competentes en poner alguna sanción específica. O sea, tenemos como para refrescar las disposiciones iniciales, en donde teníamos el objeto de la ley, que como que reforzaba lo que era el título de la ley. Después ahí también teníamos el ámbito material, el ámbito personal y el ámbito territorial. Después tenemos las disposiciones generales, en donde están los derechos, las obligaciones, las competencias, las disposiciones orgánicas, si es que hubiera, y que son las que crean los órganos, las disposiciones de procedimiento, que van a decir cómo va a proceder ese órgano, y las disposiciones sancionatorias en el caso de que hubiese penas o sanciones. Por último están las disposiciones finales, que las disposiciones finales son aquellas normas relativas a la puesta en ejecución de la ley o en la puesta en ejecución del texto. Entre las disposiciones finales encontramos
las normas transitorias, que las normas transitorias son aquellas que marcan el paso de un régimen a otro, sería en el mientras tanto, ¿no? Por ejemplo, si se crearan algunos juzgados, por ejemplo, si crearan nuevos juzgados de trabajo, ¿qué van a pasar, por ejemplo, en el caso de acá de Capital, que estaban los juzgados de trabajo y ahora pasan a ser de Capital? Entre las normas perdón, entre las normas transitorias se dice qué va a pasar en ese transcurso de que se creen los nuevos juzgados laborales, digamos. Por otro lado, entre las disposiciones finales tenemos las normas derogatorias. Ahí ponemos se deroga tal artículo. Cuando hacemos las derogaciones, y ya lo vamos a ver, todo tiene que ser de manera expresa. Nosotros no podemos poner en una ley y de hecho existen, pero está mal desde el punto de vista de técnica legislativa, decir que se deroga todo lo que se opone a la presente ley. Cuando nosotros hacemos una derogación o hacemos una modificación, siempre tiene que ser expresa. Decirle, porque eso también le sirve al ciudadano, saber qué norma está vigente o qué norma se deroga. Dentro de las disposiciones finales, en esa estructura de la ley, tenemos también las derogatorias y por último también tenemos también las de entrada en vigencia, las normas que mandan a la reglamentación y también el artículo de forma, que es el que indica, digamos, el final del proyecto, que es comuníquese al Poder Ejecutivo. Y fíjense que ahí la forma, digamos, el tiempo verbal es como que es una orden. Comuníquese al Poder Ejecutivo. Ahora vamos al segundo, digamos, al segundo pilar, y que esto tiene que ver más con lo que es la redacción en lenguaje claro. Son las reglas de redacción normativa. ¿Y cuál es la finalidad de estas reglas? Es asegurar que ese texto tenga, o sea, que sea preciso, que sea claro y que sea conciso. Es decir, que ese texto legal sea que se pueda entender claramente y que todas las personas que lo lean lo entiendan de la misma manera. En ese caso, no, bueno, no puede resultar ambiguo. Otra de las reglas, digamos, de técnica legislativa, en este caso es de Pérez Bourbon, es que el texto de la ley debe redactarse de modo de guardar total fidelidad a la decisión política. Eso es lo que decíamos al principio, que nosotros tenemos que, a la hora de redactar un artículo o una norma, tiene que tener, en el caso de los asesores, tener fidelidad de lo que te pide, digamos, el legislador o el que toma la decisión política. Como hablamos hace rato también, cuando hablamos de los artículos, el texto legal debe tener carácter rigurosamente preceptivo y, por lo tanto, deben omitirse disposiciones que constituyan una motivación o que enuncien intenciones o simples recomendaciones. Siempre se considera necesario a la hora de redactar es que se utilicen, digamos, operadores deónticos como permitido, prohibido, obligatorio, facultativo o que se prevean sanciones. Siempre está bueno utilizar estos operadores deónticos porque marcan directamente, o sea, le marcan al ciudadano qué es lo que está permitido, qué es lo que está prohibido o qué es lo que puede o no hacer, lo que es facultativo.
Em, Otras consideraciones para tener en cuenta es los términos. Cuando nosotros tenemos la decisión de utilizar un término, siempre emplear la palabra exacta. Si empleamos la palabra exacta, tiene que ser la misma palabra en todo el texto normativo y debe expresarse siempre con el mismo giro o el mismo término. Y no Fernando, es en el caso de la no utilización de sinónimos, lo vemos, fíjense, en el artículo 88 de la Constitución, que lo tengo acá, que fíjense que pone muchos sinónimos en el caso de la renuncia. Dice, en caso de enfermedad, habla de, el Poder Ejecutivo, ¿no? En caso de enfermedad, ausencia de la capital, muerte, renuncia o destitución del presidente, el Poder Ejecutivo será ejercido por el vicepresidente de la Nación. Y acá dice, en caso de destitución, muerte, dimisión, y ahí cambia, renuncia por dimisión, ¿no? O inhabilidad del presidente y vicepresidente determinará qué funcionario público ha de desempeñar la presidencia. Bueno, ahí fíjense qué sería en ese artículo que se utilizó sinónimos. Y cuando nosotros redactamos una ley, siempre tenemos que tratar de utilizar la misma palabra para no provocar interpretaciones. En el caso de cuando se produce la modificación de un texto legal, debe redactarse el estilo y respetarse la redacción, digamos, y la terminología original. Ustedes fíjense que cuando veamos ahora el uso de los verbos para la hora de redactar, nosotros siempre decimos que es mejor redactar en modo presente del indicativo. Pero si, por ejemplo, nosotros tuviésemos que modificar el Código Penal, vieron que dice el que matare a otro. Bueno, en ese caso se va a tener que utilizar, digamos, ese tiempo verbal, el mismo tiempo verbal digamos, del texto normativo que estamos por modificar. No podemos, digamos, no, porque en técnica legislativa han sugerido que se tiene que utilizar el presente. No, en ese caso no. Si modificamos una ley, se tiene que tratar de respetar la forma y de los tiempos verbales que tiene esa ley, ¿no? Se debe evitar sustituir sustantivos por pronombres. También se debe evitar el uso de términos extranjeros, salvo cuando tengan un significado técnico y no puedan ser reemplazados. En general, bueno, ahora con todo lo que es el tema de la informática y demás, se han incluido y bueno, son de uso común muchos términos extranjeros. Por lo tanto, se van a utilizar siempre y cuando no puedan ser reemplazados por una palabra, digamos, más simple, más sencilla y que pueda ser utilizada por toda la ciudadanía. También se deben evitar utilizar abreviaturas. Por ejemplo, es conveniente, en el caso de los incisos, poner toda la palabra. En el caso de ponemos artículos, poner toda la palabra artículo. En el caso del uso de las siglas, es conveniente primero poner todo, digamos, desplegado, el nombre, y después poner, por ejemplo, en el caso del Mercosur, Mercado Común del Sur, y después poner al principio, y después poner las siglas, y después en el resto del articulado poner solamente las siglas, que se ponen sin punto. Y acá vemos las formas verbales de lo que estábamos hablando hace un rato y por qué es preferible el tiempo presente del modo indicativo, porque esa norma está relacionada, digamos, con el tiempo
en que se lee y se aplica, o sea, en el momento presente. Cuando yo leo la norma, es en el momento presente y en el momento presente es cuando la voy a aplicar. Vieron que a veces hablan en futuro, qué sé yo, se aplicará, pero en este caso, y tenemos en la Constitución, por ejemplo, en el artículo 1 de la Constitución, dice, la nación argentina adopta para su gobierno. O sea, esto lo escribieron en 1853 y lo leemos hoy y es, digamos, es el presente. La nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana y federal. El artículo 2 también habla en tiempo presente y dice, el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. En algunos habla en tiempo presente, en otros artículos hablan en tiempo futuro. Pero lo conveniente, desde el punto de vista de la técnica legislativa, es escribir las normas en tiempo presente. En cuanto a la sintaxis, es conveniente evitar la redacción de párrafos demasiado largos, porque los párrafos demasiado extensos hace que sean de difícil comprensión. Es conveniente utilizar construcciones simples y directas. También se debe preferir la formulación positiva a la negativa, que bueno, ahí ahora vamos a ver enseguida algunos de los ejercicios en donde cómo podemos pasar de una formulación negativa a una formulación positiva, porque se supone que todas las personas, digamos, entendemos más, comprendemos más si se habla de manera positiva o si se... Bueno, por otro lado, utilizar la mayúscula, eso, bueno, perdonen que eso es muy simple, pero utilizar la mayúscula al comienzo del texto, y después de cada punto y seguido o aparte, o utilizar el punto. Lo mismo para los nombres propios, entes, órganos, programas, planes, o sea, el uso de la mayúscula. Bueno, eso es muy sencillo y muy primario, pero bueno, en cuanto a la sintaxis siempre lo comentamos. También es conveniente seguir las reglas de puntuación, punto, coma, punto y coma, evitar en la ley los signos de interrogación, de admiración, las comillas, salvo que reproduzcamos otros textos. En el caso de los paréntesis, se recomienda solamente utilizarlos para encerrar siglas o números en cifras. Vieron que en general ponemos primero el número desplegado y después lo ponemos entre paréntesis para que no haya lugar a dudas del número que hemos colocado. También es preferible evitar el asterisco, la barra, evitar el uso de las vocales o y elevados a la derecha de los números. También el uso del IVO, porque en general se recomienda el uso del O, porque el O no es que es disyuntivo, por decir, sino que es inclusivo. Si ponemos agua o café, puede ser que podamos tomar ambas, o agua, pero si ahora ponemos o agua o café, en ese caso, bueno, no sé si se entiende, pero bueno. Pero tenemos que poner o, por ejemplo, o agua
Si ponemos o solamente, encierra los, es inclusivo. En el caso de las armas, muchas veces se pone una ley, la ley, ponemos, hacemos o decimos con, no, la ley ya A ver, vamos a tratar de comunicarnos con Jacqueline a ver si puede solucionarla. Sí, es que tener mala ahí Bueno, yo les recuerdo a todos que el jueves próximo nos encontramos otra vez a las 16 horas. Ahí va a ser Gustavo el que continúe con el módulo 2, que ya vamos a empezar con inteligencia artificial. Y bueno, y a Sí, los que no pudieron hacer la asistencia, ellos ya les estamos tomando el DNI y eso, así que no se preocupen que mañana... ahí Jacqueline ya se está reconectando. Bueno, ya está en Buenos Aires en este momento, así que bueno, tenemos disertantes de todas las provincias. Bueno, Fernando lo tuvimos de Mendoza la clase pasada, ahora Jacqueline allá en Buenos Aires. Ahí está reconectando la conexión de internet a ver si mejora. La próxima clase ya te toca a vos. Ahí, Gustavo, vamos La a empezar próxima con clase vamos inteligencia a estar con el artificial, tema de inteligencia artificial aplicada el a la módulo técnica 2. legislativa. A ver si Jacqueline. Jacqueline había enviado un cuadernillo también, que es también de prácticas legislativas y de técnicas que lo enviamos por mail a todos. Así que también van a poder ver eso. Yo ya les dije en el chat que la clase a partir de mañana está grabada y a partir de mañana ya la pueden volver a ver, los que no pudieron estar hoy o los que quieran volver a verla. Sí, para los que tengan dudas, el cuadernillo que se envió son ejercicios que va a dar ahora Jacqueline. No tenían que hacerlo previamente o podían, si querían irlos viendo o tenerlos impresos para el momento ahora de la práctica. La idea era que tuvieran una práctica eh, con esos ejercicios. Así que bueno, si no los tienen ahí a mano, váyanlo buscando. La Jacqueline se va a conectar en un segundo y va a continuar con la clase.
Bueno, ahí ya está conectada Jacquelina de nuevo. Les pido mil disculpas. Andrés, si puedes darle confitrión a Jacquelina para que pueda compartir de vuelta. De paso agradecemos a Andrés Sterce, que lo tenemos acá en el recinto de Senado haciendo todo el soporte técnico del Zoom y del sonido de las cámaras. Muchas gracias. Ahora Ya podés puedo. compartir, Jacqueline. Lo que vaya. Creo que íbamos ahí, ¿verdad? ¿Se ve? Sí, se ve bien. Ok. Bueno. Hablábamos sobre que en cuanto si es una ley sancionada y promulgada, es conveniente cuando mencionamos que sea con mayúsculas, ley nacional, número específico, ¿no? O decreto también. Vamos, si tienen alguna duda, me van diciendo y les voy a compartir todo lo que pueda compartirles para que les sirva, porque ahora es como que cada, digamos, sería que cada uno de esos pilares de técnica legislativa tendríamos que tener una clase como de 2 o 3 horas para que podamos, digamos, ejercitar. Pero bueno, ahora les voy a dar, digamos, los primeros tips. Yo sé que hay mucha gente que esto les debe parecer una pavada, pues ya tiene experiencia, pero son los primeros tips de técnica legislativa eh, que les pueden servir también. Bueno, en cuanto a la dinámica legislativa, que sería el tercer pilar de la técnica legislativa, apunta, digamos, a asegurar la correcta inserción en el orden jurídico de las normas contenidas en la ley que estamos elaborando. La sanción de una nueva ley implicará necesariamente una adecuación en el orden jurídico vigente. Entonces, deberán modificarse algunas o derogarse otras. Un correcto manejo de las reglas referidas a la dinámica legislativa permite saber, digamos, determinar cuáles normas mantienen su vigencia y cuáles las han perdido. Yo sé que quizá Entre Ríos ya hayan hecho un digesto de leyes. ¿Tienen digesto? Sí, ¿no? No, no hay un digesto acá en Entre Ríos. Hay No hay un digestos digesto. Ah, parciales, bueno. pero no hay, oficialmente no hay ninguno. Ah, bueno. En el caso de la dinámica legislativa y los digestos también, digesto significa como que van digiriendo, viene de ahí, de digerir, y ahí van a determinar cuáles son las normas, digamos, que están vigentes y cuáles han perdido la vigencia, ya sea por caducidad, es decir, una norma caduca, por ejemplo, si se cumplió con el objetivo de la ley, esa norma, si bien ya no está dentro, digamos, del ordenamiento jurídico, porque ya caducó. Y acá vamos a ver cuáles son, digamos, las etapas de la vida o de la vida de la ley. Tenemos la existencia de la ley. Cuando existe una ley, ya sea, o sea, una vez que es sancionada, es promulgada por el Poder Ejecutivo, puede ser una promulgación expresa o puede ser una promulgación tácita. La promulgación tácita es que una ley sancionada y comunicada al Poder Ejecutivo, pasaron los 10 días
hábiles, 10 días hábiles, y el Ejecutivo no la vetó, entonces se produce la promulgación tácita. También la ley tiene una existencia en caso de insistencia ante un veto total, como pasó, por ejemplo, con el tema de la emergencia en discapacidad. ¿Se acuerdan que fue vetada y después el Congreso insiste con una mayoría agravada y de hecho, bueno, ya el presidente no podía, eh, por decir, vetarla nuevamente. Entonces, en ese caso, bueno, el Congreso ganó la pulseada ante la insistencia ante un veto. Después, ¿cuándo entra en vigencia una ley? Siempre, o sea, la vigencia la tenemos que poner, es conveniente ponerla dentro de la ley, decir, esta ley entra en vigencia tal día, ¿no? Y si no dice nada, la vigencia es a los 8 días siguientes a la publicación en el boletín oficial. En el caso de lo que decíamos hace rato, la caducidad, cuando una ley está sometida a un plazo o una condición, cuando se cumple la condición, esa ley caduca, o también puede dejar de existir, por decir una ley, ya sea por derogación total o por derogación parcial, pero siempre esas derogaciones, como estuvimos hablando, tienen que ser expresas. Es decir, se deroga tal artículo o tal ley, pero no decir, como les decía hace rato, hacer como una derogación genérica, que le dicen derogación genérica cuando ponemos que se deroga todo lo que está en contra, digamos, de la presente ley. Esa es una derogación. Es una derogación genérica que no es conveniente cuando eh, redactamos o estamos por modificar una ley. Lo mismo que las modificaciones. Las modificaciones siempre tienen que ser expresas. Es decir, que se modifica, qué artículo, qué inciso, tiene que ser expreso. Porque eso tiene que ver también con lo que es esta movida del lenguaje claro, porque el ciudadano tiene que saber qué es lo que queda vigente en una ley y qué es lo que queda derogado o modificado. Como último pilar, tenemos la lógica normativa. La lógica normativa también tiene que ver con el lenguaje claro, porque por un lado tiene que ver evitar las lagunas, es decir, que si hay una laguna, el que va a interpretar esa falta, digamos, de normativa va a ser el juez y eso no es conveniente. Digamos, cuando hacemos una ley tiene que ser completa. No tiene que haber contradicciones, o sea, esa ley no puede contradecir lo que dice, por ejemplo, dentro del sistema normativo, no puede contradecir lo que dice, por ejemplo, la Constitución. Y no puede, por ejemplo, haber redundancias que se repita una ley similar dentro del orden jurídico. Entonces acá tenemos la lógica normativa que tiene que ver con la economía de normas. Esto hace que muchas veces es conveniente modificar un texto ya existente y no crear una nueva ley, porque eso tiene que ver también con lo que es la inflación legislativa, que como vemos muchas veces pudiendo modificar una ley, se crea una nueva ley y eso hace que haya muchas leyes, una cantidad de leyes y que el ciudadano no sepa realmente cuál sería la que se aplica a su caso en particular, porque hacen muchas leyes que son autónomas. Bueno, en el caso de las lagunas, ya sean normativas o las lagunas valorativas, en ese caso, bueno, ¿por qué no es conveniente? Porque va a intervenir ahí el juez, llenando esas lagunas, haciendo la interpretación,
Y en el caso de la redundancia es cuando las redundancias dentro de lo malo, digamos, no es tan malo, porque muchas veces al ciudadano es conveniente no hacer, por ejemplo, en el caso de las reemisiones, que no las hemos visto, pero las reemisiones son aquellas que se hacen dentro del texto normativo a otra ley, por ejemplo, esa sería una remisión externa, o dentro de la misma ley una remisión interna. Cuando nosotros hacemos una ley que, digamos, el destinatario es el ciudadano, es preferible, aunque sea redundante, colocar no el número de la ley a la que estamos remitiendo, sino a lo que hace referencia. Después poner el número de ley. Parece una redundancia, pero al ciudadano le sirve más que se diga a qué hace referencia esa ley y no hacer como unas remisiones. A veces hay leyes que hacen remisiones, no solo remisiones internas, que las remisiones internas son dentro de la misma ley, sino que hacen remisiones externas, es decir, a otras normas jurídicas. Entonces, una vez que ya hemos visto, digamos, someramente los cuatro pilares de la técnica legislativa, ahora vamos a pasar a ver, si les parece o si quieren, hacemos un pequeño break o un pequeño intervalo, eh, a ver lo que vimos o lo que yo les mandé en el cuadernillo. No sé si ustedes pudieron trabajar algo. Bueno, díganme qué es lo que quieren hacer. No, no tengo ningún problema. Por ahí hay algunas preguntas acá en el chat. Ah, Eh, ok. Ponés, Jacquelina, la siguiente, donde está tu email, así no, Ah, sí, la sí, siguiente, claro. quizás, Ah, sí, quiero decirles algunas- que pueden contactarme. eso le iba a decir, por ahí hay algunas preguntas acá que han ido haciendo por el chat, que quizás son de las primeras presentaciones, quizás tomen nota ahí los asistentes del correo de Jacquelina y bueno, y vamos a solicitarle Sí, y les abusar de puedo su facilitar todo amabilidad. lo que necesiten. Sí, todo lo que necesiten. Es más, también me ofrezco, no sé si les sirve, por ahí, si necesitan que les haga una revisación o darle como un punto de vista sobre alguna normativa que ustedes quieran redactar, eh, me pongo a disposición también para lo que precisen, digamos. A ver, algunos están diciendo por el chat. Le voy a pasar por acá por el chat al cuadernillo, a ver. O Ay, Ivana, ¿no lo tenés a mano ahí para pasarlo por el chat para los que no lo recibieron por mail? no sé por qué no. Voy a tratar de mandárselo a Andrés, pero a Néstor Vanega que nos pregunta, ahí sí se lo mandamos por mail. Lo mandamos por mail en el mail de donde estaba hoy. Ahí lo puso Florencia. Gracias, Florencia. Sí, en el mail que mandamos con la invitación para esta clase de hoy estaba. Se adjuntó el cuadernillo. Ahí, Gracias, ahí, Florencia. ahí veo que algunos lo subieron al chat. Bueno, esperamos un minuto o dos que vayan abriendo el cuadernillo los que le faltaban. Está en el chat ahí de Zoom. Y Jacquelina, podemos ya arrancar con los ejercicios. Sí, me están preguntando, perdón, no había visto el chat, el material bibliográfico de Pérez Borbón. Sí, se lo voy a mandar porque yo tengo el libro. Si ustedes quieren, yo se es- eh, lo pueden buscar porque es libre. Ustedes ponen técnica legislativa eh, Pérez Borbón y sale, es libre, está libre digamos, en la web. Sí, lo dejamos Pero ahí si con el ustedes material del... sí, Después sí, yo no hay coordino problema. con Ahora vos, sí, Jacqueline, y lo sí, subimos ahí sí.
a la plataforma Perfecto, del perfecto. curso. Sí, sí, sí. Sí, lo subimos al aula virtual, así lo pueden ver todas las personas que están, porque están Muy inscritos bien. más de 390 personas, pero bueno, Ay, después por ahí hay gente que lo ha visto después de que ya está grabado. Gracias, bueno. Jacquelina. No, por favor, a ustedes. Lo Y vamos a si subir ustedes, después. bueno, muy bien. A ver, porque dice, Cuando se toma quieras, por arranca. costumbre, derógase todo lo que se oponga a lo presente. Ah, estoy recién viendo, perdón. Sí, sí, por eso hay preguntas que eran del Eh, inicio del curso. Por eso decía yo, las que ahí que tomen nota de tu email y que te las envíen ahí. Así ya podemos empezar con la parte práctica por las dudas, porque ya estamos sí, no hay ningún en problema. la hora, Claro, pero sí. seguimos un rato más para la Bueno, práctica. perfecto, sí, porque ya estamos. Sí, sí, claro. Bueno, ¿alguien quiere comenzar? Sí, claro. ¿Alguien quiere comenzar con el ejercicio número 1? Que tiene que ver con el diseño, ¿no? ¿Lo tenés ahí para compartirlo desde tu Que pantalla? levante la Si mano no el te lo que comparto yo. quiera comenzar. Si podés compartir, Jacqueline, ahí en tu pantalla los ejercicios, así Ok, lo vamos viendo. ahí lo ven. ¿Ven el No, ejercicio? no estamos, Ujú. seguimos viendo la Ah, ok, presentación. acá. Ah, ahí está. ¿Se ve? A ver, ahí está abriendo algo. No se ve. Ahí está, ahí salió. Ahora sí. Ahí se vio. Bien. Bueno, acá como que ya, ya están resueltos. Hablamos, esto tiene que ver con el diseño, digamos, y el ejercicio era, fíjense, es una ley, la 26861, y que tiene que ver con los requisitos para ingresar a los cargos letrados. Lo que yo había puesto que era importante, como ustedes fíjense que acá la ley tiene como todo un artículo que es como uninormativo y la propuesta es que desde el punto de vista del lenguaje claro, cuando nosotros hacemos la redacción con incisos, fíjense que tiene que ver también en el lenguaje claro el diseño. Fíjense ustedes, de un lado tenemos la ley como la ley original y del otro lado, digamos, la resolución, la redacción con incisos. Y vemos, este, Bueno, se le cortó la. A ver. Creo que Ivana, creo que este es un tema que vamos a tener que organizar otra capacitación más extensa de técnica legislativa. Creo que una clase no Ahí va a volvió. ser. Sí. Es Ahí un te tema vemos de que nuevo, me parece. Jacquelina. no, Ya ay, está, perdonen. ahí está. Sí, me vine a mi casa porque dije, no, no quiero tener problemas. Y tuve un montón de problemas, perdonen.
¿sí? Disculpen. Bueno, acá en el caso de la redacción con incisos, se ve, ¿no? La propuesta. Sí, sí Sí, se sí, ve. se ve. Em, Está todo dividido en incisos. Fíjense en el artículo. ¿Se ve? ¿Se ve? Bueno, entonces, esto tiene, por un lado, el epígrafe, que el epígrafe en este caso está arriba y sirve para saber de lo que se trata. Artículo 8, como dijimos, desde el punto de vista de técnica legislativa, tendría que estar desplegado, artículo, la palabra. Bueno, entonces, la propuesta es, para los cargos letrados se requiere ser argentino o residente permanente en el país, B, ser mayor de edad, punto y coma. Vieron que yo les decía que cada uno de los incisos iba separado de un punto y coma. Bueno, acá me faltó punto y coma, he puesto coma nomás. Ser abogado graduado en la Universidad Nacional, pública o privada, oficialmente requerida, o extranjera con título debidamente homologado por el Ministerio de Educación. Tener idoneidad verificada a través de un concurso público de antecedentes de oposición. Y, fíjense, y significa que tienen que tener todo y tener aptitud psicotécnica. Fíjense, si ustedes ven de una forma u otra, desde el punto de vista del lenguaje claro, es muy conveniente usar los incisos para la numeración y para que quede mucho más claro a la vista, desde el punto de vista del diseño. El otro era, ¿qué pasa si se altera el orden de la oración? Lo que yo había puesto en la versión 1 era que ¿alguien lo quiere leer a la versión 1? No lo voy a Leo, leer si yo. querés. Dale, por favor. El Honorable Senado de la Nación, con el propósito de optimizar las tareas del sector de mantenimiento, planea, de acuerdo con los nuevos requisitos administrativos dispuestos por el presidente de la Cámara, según resolución RSA 543/08, ofrecer al personal de maestranza y servicios capacitación. Versión 1. Fíjense, sí, fíjense ustedes, acá en la versión 1, cómo está, digamos, cómo está alterada el orden de la oración. Desde el punto de vista del lenguaje claro, es conveniente, y todos, pues, cualquier persona, cuando leemos, es conveniente que tenga, digamos, por un lado, la acción, por un lado, digamos, el sujeto y el predicado. Ustedes van a decir, bueno, esta mujer está hablando cosas que me enseñaron a mí en la primaria, pero digamos, la mente del ser humano entiende así, digamos, la acción, el sujeto y el predicado. Fíjense que acá está todo como, está muy alterado el orden de la oración. Léeme la versión 2. El Honorable Senado de la Nación planea ofrecer capacitación al personal de maestranza y servicios con el propósito de optimizar las tareas del sector de mantenimiento de acuerdo con los nuevos requisitos administrativos dispuestos por el señor presidente de la Cámara, según resolución, ahí no veo, se me fue. RSA 543 del 08. Fíjense que desde el punto de vista, digamos, de la redacción, esta nueva redacción es mucho más clara que la anterior. Porque, bueno, primero, el Senado de la Nación planea. ¿Qué planea? Fíjense que capacitación estaba el último. ¿Qué planeaba? Ofrecer capacitación al personal de maestranza. Y a veces, cuando escribimos rápidamente,
En ese caso nosotros tenemos que ver de tratar de escribir como sujeto, acción, sujeto, predicado y todos los, digamos, ¿cómo es que se llama? Los modificadores que hacían del sujeto, ya, pueda entenderlo claramente. En el caso del tercer ejercicio, hablamos de palabras simples. Fíjense cómo este ejercicio, hay mucha gente que habla así, especialmente los abogados hablamos así, como con palabras bastante rebuscadas, y lo que pretende el lenguaje claro es hablar con palabras más simples, que lleguen a la ciudadanía. Agradeciendo su deferencia, aprovecho esta oportunidad para reiterarle mis más apreciables y distinguidas consideraciones. Ahí tenemos 14 palabras. Y si lo tuviéramos que transformar en palabras simples, lo que quiso decir con todo ese palabrerío es: agradezco su atención y le envío un cordial saludo. En el ejercicio número 4 vemos el uso de gerundios. El uso de gerundios en general siempre decimos que es conveniente evitarlos. ¿Por qué? Porque cuando se usan mal. Se usan siempre por el uso adecuado del gerundio, siempre tiene que ser en una acción simultánea o en una acción anterior. Fíjense acá el uso correcto. El presidente comprobando o habiendo comprobado que no había quórum, levantó la sesión, ¿no? En ese caso está bien, digamos, aplicado el gerundio. También se aplica bien cuando indica simultaneidad. Por ejemplo, entró cantando. En ese caso está bien aplicado. O cuando indica anterioridad, habiéndose restaurado el orden, la sesión continuó. Es decir, al restaurarse el orden, la sesión continuó. En ese caso, en donde marca anterioridad o simultaneidad, el gerundio está bien aplicado. Pero yo les había puesto otros casos en los ejercicios en donde el gerundio indicaba posterioridad. Por ejemplo, en el caso de viajó a Tucumán en avión asistiendo a un congreso de medicina. Fíjense ahí, el gerundio está mal usado porque indica posterioridad. Viajó a Tucumán en avión asistiendo a un congreso. Asistiendo es posterior a un congreso de medicina, o sea, asistiendo a un congreso de medicina. Por ejemplo, acá en el Senado se utilizaba esto, por ejemplo, ley regulando la importación de hidrocarburos, regulando, y tanto se insistió que estaba mal aplicado el gerundio, que ahora usan ley que regula la importación de hidrocarburos. Entonces, en el caso de los gerundios, el presidente comprobando o habiendo comprobado que no había quórum, levantó la sesión. Ese caso es, digamos, correcto, uso correcto. Viajó a Tucumán en avión asistiendo a un congreso de medicina, es incorrecto porque indica posterioridad. Entró cantando, es correcto porque indica simultaneidad. Ley regulando la importación de hidrocarburos es incorrecto porque indica posterioridad. Y habiéndose restaurado el orden, la sesión continuó. Eso está bien porque es de anterioridad.
En el caso de la formulación positiva, eh, el hecho era que teníamos que redactar en positivo y esta es una de las, digamos, eh, de las formas o eh, que podemos redactar en positivo es, el ejercicio era, ignoraba que los cajeros automáticos no pudieran entregar billetes de 5 pesos. La formulación positiva sería, creía que los cajeros automáticos podían entregar billetes de 5 pesos. Fíjense este otro. Este era más rebuscado todavía. El ministro asegura que el gobierno no quiere que el diálogo con las entidades del campo sea difícil y poco fluido. En formulación negativa sería, el gobierno quiere que el diálogo con las entidades del campo sea amigable y fluido, aseguró el ministro. Fíjense muchas veces que la formulación negativa puede, primero que como que te cuesta tomarle el sentido. No es fácil comprender cuando se formulan las oraciones en negativo. Es preferible la formulación en positivo. Fíjense que es mucho más claro también la segunda o la redacción en formulación positiva. Esta era convertir normas en lenguaje claro. ¿Desea alguien leer? Ahí leo. Dale, Pero gracias. proponga una redacción mejor utilizando reglas de la técnica legislativa. Artículo 8. Son sujetos pasivos de las obligaciones fiscales quienes, por disposición del presente código u otras ordenanzas fiscales, estén obligados al cumplimiento de las prestaciones tributarias, ya sea en calidad de contribuyente o responsable. Bien, ¿cómo sería, digamos, una mejor redacción? Por decir, ustedes pueden proponer la que ustedes quieran. Va a ser mucho mejor que, digamos, que todas las redacciones que yo he propuesto, digamos, en los ejercicios. Convertirla en una redacción más clara. Contribuyentes o responsables. Son responsables de pagar impuestos todas las personas que según este código u otras normas locales deban cumplir con obligaciones de pago, ya sea como contribuyentes directos o como responsables designados. Bueno, ahí fíjense que lo que nosotros hicimos es, por un lado, ponerle una epígrafe. ¿Para qué? Porque acá lo que te están diciendo, ¿quiénes van a ser los contribuyentes o los responsables de pagar impuestos? Entonces, acá es lo que se definen quiénes son los responsables de pagar impuestos y dice que son todas las personas que según este código u otras normas locales deban cumplir con las obligaciones de pago, ya sea como contribuyentes directos o como responsables designados. Cambiamos sujeto pasivo, porque sujeto pasivo es muy usado por los abogados. Entonces, mejor, como que me parecía que era mejor poner responsables de pagar impuestos, por ejemplo, sujetos pasivos de las obligaciones fiscales. Por eso puse de pagar impuestos a todas las personas que según este código u otras normas locales deban cumplir con obligaciones de pago. Siempre supongo que cualquier redacción que se proponga, siempre vamos a tratar de mejorarla. En este caso,
bueno, pusimos de esta forma. Eh, Acá hay otra más, que es el artículo 24. A ver, sí. Bueno, en lo que respecta a la cumplimentación, fíjense esas palabras, cumplimentación de las obligaciones de carácter pecuniario derivadas de la presente, los sujetos que se hallaren en situación previstas en el artículo 5 de la Ley 12.345 deberán proceder a la realización del ingreso de las tasas correspondientes, lo cual se verificará en el plazo perentorio de 10 días hábiles contados a partir de que el acto administrativo devenga firme mediante los canales que la autoridad competente determine a tal efecto. Acá, como ven, el artículo 5 de la 12.345 es una remisión externa a otra ley. Y la propuesta es, se le puso al artículo 24, bueno, se le puso una epígrafe, plazo y forma de pago, y se puso que los beneficiarios mencionados en la ley de fomento de pymes, que es esta, deberán pagar las tasas correspondientes dentro de los 10 días hábiles desde que la liquidación quede firme. El pago se realizará exclusivamente a través de la oficina virtual del organismo. Fíjense que acá no solo que se depuró también un montón de palabreríos y acá, como ven, se utilizaron palabras más simples, más directas y menos cantidad de palabras para decir lo mismo. En cuanto a los desdoblamientos, bueno, esto tiene que ver con el uso, digamos, del lenguaje no sexista, ¿no? ¿Se acuerdan que se utilizaba mucho? Y acá está el artículo 7, esto es de la Ley de Educación. Dice, el Estado garantiza el acceso de todos, todas, las ciudadanos, ciudadanas a la información y al conocimiento como instrumentos centrales de la participación en un proceso con crecimiento económico y justicia social. Acá, en la redacción que proponemos, es que pusimos el artículo 7, le pusimos también una epígrafe que hace que podamos determinar lo que hace referencia al artículo y pusimos el Estado, y ahí me equivoqué, lo puse sin mayúscula, garantiza el acceso de toda la ciudadanía. Todo esto, todos las, el lenguaje claro propone, ¿no?, que se utilicen palabras bastante abarcativas. En este caso, hablamos en vez de poner ciudadanos, ciudadanas, hablamos de toda la ciudadanía. Eso es lo que yo quería que ustedes observaran en este caso de los desdoblamientos. A veces los desdoblamientos hacen que uno pierda la noción de lo que está leyendo, porque como que hacen oscuro el texto, tantos desdoblamientos. Fíjense en este otro. Habla en presente. Fíjense acá, el artículo siguiente de la ley, habla en futuro. La educación brindará las oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas a lo largo de toda la vida y promover en cada educando, educanda, la capacidad de definir su proyecto de vida, basando en los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común. Ahí me morí porque como que no había ningún punto. En el propuesto me parecía que tenía que ponerle un punto en algún lado y bueno, pues le puse el epígrafe, oportunidades para la formación integral y eh, la redacté de esta forma. La educación debe brindar las oportunidades necesarias para desarrollar
y favorecer la formación integral de las personas a lo largo de su vida. Promoverá en el estudiantado, ahí ya pongo en vez de educando, ahí le pongo un sinónimo, pero que es más abarcativo. Ustedes fíjense que estudiantado como que engloba al educando y a la educanda. Y también brindará, se cambia por debe brindar, le puse un deóntico, el debe, y brindar se lo puse, en el caso de ustedes, bien lo decía recién uno de los compañeros, el brindará, ahí vemos que está en futuro. Y lo conveniente es redactarlo en presente. En este caso es bastante complicado ya la lectura. No sé si alguien lo quiere leer y que lea también la sugerencia. Leo, estoy extrañando la escuela. Estoy extrañando la escuelita, así que voy a leer de Alguien, nuevo. por favor. Gracias, Mirta, por colaborar. Para abordar el tópico concerniente a la pregonada violación del estatuto social por parte de los firmantes del instrumento ejecutado, resulta conveniente dejar sentado que las asociaciones civiles como la demandada tienen previsto un régimen de representación propio. Supongo que será Código Civil 36 y 37, Sí, tal cual. según el cual les resultan imputables los actos de sus representantes legales siempre que no excedan los límites de su ministerio. Sugerencia. ¿Sigo, Jacquelina? Muy bien. Sí, sí, por favor. Sigo. Para abordar la violación del estatuto social por parte de los firmantes del instrumento ejecutado, resulta conveniente dejar sentado que las asociaciones civiles, como la demandada, tienen previsto un régimen de representación propio. En efecto, según los artículos 36 y 37 del Código Civil, le resultan imputables los actos de sus representantes legales, siempre que no excedan los límites de su ministerio. Bueno, fíjense que está mucho más claro, en la sugerencia, supongo que ustedes también han hecho algunos textos, lo han redactado mucho mejor que quizá esta sugerencia, pero ven que poniéndole un punto y volviendo como a tomar, digamos, la redacción, se ve mucho más claro y, y mucho más, digamos, conciso en este caso. Por eso es conveniente también la utilización de párrafos breves, la utilización del punto y demás. Y bueno, y por último, esto que es como barrer las palabras innecesarias. ¿Querés leerlo? Ahí voy. Sí, gracias. El Muchas jefe, gracias. que no había asimilado todavía correctamente las instrucciones sobre el manejo del sistema informático, no advirtió a la gente que había ingresado hacía apenas un día a la oficina sobre las normas que debía tener presentes para guardar información. Leo Sí, lo bien. correcto. El Sí. jefe, sin Sí. suficiente conocimiento del sistema informático, omitió advertir a la gente recién incorporado sobre las normas que debía tener presente para guardar información. Sí, esa sería una de las formas sugeridas. Fíjense que bueno, que siempre acá como que se ponen, se evitan algunas palabras. Acá, si bien el sin suficiente conocimiento no lo pude modificar, es la verdad, me costó buscar para pasarlo a positivo, no lo pude pasar, por eso dejé sin suficiente, que es una formulación en negativo. Pero acá en este sí no advirtió, lo puse omitió advertir.
que lo puse en positivo. ¿Podía haber puesto con insuficiente conocimiento informático? Sí, pero viste, el IN también es formulación negativa. También lo pensé, pero no. Si ustedes encuentran alguna palabra que pueda englobar eso y pasarlo a positivo, díganmelo porque la verdad que yo ayer estuve pensando mucho y no me salió nada. Bueno, con escaso conocimiento también, con escaso conocimiento. Sí, sí, me parece que es mejor con escaso conocimiento. Gracias. Y acá lo vamos a poner con escaso conocimiento del sistema informático. Muchísimas gracias. Sí, queda mucho mejor y también como que no queda de alguna forma que lo estamos discriminando por no conocer el sistema informático. Bueno, estas son, digamos, la ejercitación que había propuesto. Espero que les haya servido o que sea una primera aproximación a las personas que están comenzando, digamos, o ser legisladores o ser asesores, que, que les pueda haber servido esta clase. Muchas gracias, Jacquelina. Muy buena clase, la verdad que sí. Eh, Vamos a dejar todo el material, todos estos ejercicios y la resolución y todo esto. Bueno, Jacqueline lo va a facilitar y lo vamos a dejar colgado en la plataforma. Gracias, Bueno, Jacquelina. no, Muchísimas muchas gracias por tu gracias a ustedes. amabilidad, por colaborar con nosotros con esta capacitación, igual que Fernando. La verdad que muy agradecidos con ustedes, que bueno, que no son de Entre Ríos y nos brindaron bueno, muy claros los dos, así que súper, súper agradecidos. En nombre de la No, vicegobernadora también. la agradecida soy yo y gracias por tenerme en cuenta. Y estoy muy contento de haber podido colaborar en algo y bueno, y espero que lo que necesiten, bueno, estoy a disposición. Me pueden escribir, que apenas que puedas le contesto y estoy a disposición nuevamente para decirles eso. Muchísimas gracias y No, bueno, a a ustedes. todos los esperamos el jueves próximo, que Gustavo va a ser el encargado de empezar el módulo que es de inteligencia artificial, que es el módulo 2. Así que bueno, todo el material a partir de mañana ya está en el aula virtual del instituto, lo pueden ver. El cuadernillo también lo habíamos mandado por mail, pero lo vamos a subir otra vez ahí. Perfecto, Muchísimas muchísimas gracias. gracias. Gracias a Gracias y un ustedes. placer. Gracias. Gracias, Gustavo. Gracias, Hasta luego. Gracias a Gracias, todos. Gustavo. Nos Gracias. vemos el jueves próximo a la misma gracias. hora. Cómo no, Gracias. muchísimas gracias. Hasta Hasta luego. luego. Bien, nos vemos el jueves que viene entonces. Hasta luego. Gracias. Gracias.